¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las Previas 360, un día más trayéndoos los mejores equipos rankeados en el ranking top 100 de College 360. Hoy traemos otro equipo que está fuera de los 100 mejores, pero que recibió votos y el cual teníamos que hablar. Son los Akron Chiefs, el equipo de la Mid-American, el equipo en el cual se rumoreó que algún día LeBron James podía ir a jugar allí y el equipo del cual supuestamente es fan LeBron James. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a casa otra vez, segundo día consecutivo de Previas, ¿cómo estás? Muy bien, encantado como siempre. Vamos a hablar un poco de la clara dominadora estos últimos años de la Mac y a ver si puede repetir éxito, ¿no? Que nosotros creemos que sí, por eso lo hemos metido en esta posición. Eso es. Este es el primer equipo el cual recibió un voto. Yo le voté en el top 100 porque sabía que tenía que hablar de Akron, porque siempre hablamos de Akron, porque si seguís los mil medios extravaganzas sabéis que llevamos años y años y años hablando de Akron. Jorge se quedó cerca de votarles, que me lo dijo por ahí. Y claro, es un equipo que no tiene las estrellas de años atrás, o sea, no tiene a Enrique Freeman, no tiene a Ali Ali, no tiene a esta gente, pero es un equipo que vuelve a ser un equipo importante y lo que decía Jorge, el equipo dominador de la Mid-América en estos últimos años, con John Gross de entrenador, que está haciendo un tremendo trabajo. Y la verdad, Jorge, que es un equipo que nos ha extrañado, ¿no? Porque dentro de los mid-majors hemos rajado mucho del portal y demás, pero al final es un equipo, es el equipo, yo creo, de las mid-majors que mejor, perdón, que más jugadores importantes se le quedan, creo yo, a este nivel, que es algo razonable. Es porque Tabari Johnson, Shaman Scott, Bowen Harman, Armani Lyles, Sharon Young, es gente de rotación del año pasado que le vuelve, con unos números interesantes que muchos de los jugadores con esos números estaban en otro sitio. Y la gente que se va, pues tampoco es tan importante, ¿no? Porque quitando a Nate Johnson, que es el mejor, James Okongo, que vino de West Virginia, pues no acabó de funcionar. Josiah Harris tampoco, Josiah Gray, Seth Wilson igual, Evan Wilson. Y llegan desde el portal Evan McHafey de Ohio State, que ha sido un jugador titular incluso algunos partidos en Ohio State, y Cody Head, el guard de Arkansas State, que era un jugador asentado tampoco, pero era un jugador que solía jugar, no mucho, pero bueno, era un jugador que estaba ahí en Arkansas State. Claro, Jorge, al final es diferencial, ¿no? Que un equipo consiga retener a cinco tipos de rotación de a más de 15 minutos es noticia importante en los mid-medios que sabes que al final siempre nos cuesta mucho retener a estos jugadores. Sí, partimos de la base de que el juego de este equipo con Gross es un juego muy coral, ¿no? Aunque tenían a algún jugador que sobresalga con 13, 14 puntos por partido, vemos que su alta anotación pues hace que incluso estos suplentes que hablar de rotación están todos en torno a 7, 8, 9 puntos. Al final vuelven todos, ¿no? Dos titulares más esos cuatro suplentes de rotación que tendrán más minutos y que ya están aportando desde el banquillo, ¿no? Es un juego el que hace Gross con mucho small ball, mucho jugador pequeño, solo un jugador grande y con muchos minutos para todos y repartiendo mucho los esfuerzos. Por lo cual, el mantener esa base en una conferencia como esta es fundamental. Y luego la llegada de Ivan Majefi, lo que dices tú, a mí es un jugador que en Ohio State era jugador de rotación, pero era muy enérgico, salía desde el banquillo, podía aportar en rebote, podía jugar por dentro, podía jugar por fuera, y creo que es una pieza que también a nivel MAC es bastante importante, ¿no? Sus números subirán bastante en comparación con lo que había en Ohio State. Y ahí se junta, como hemos hablado antes de empezar el vídeo, con su hermano, ¿no? Que es Eric Mahaffey, que es 4 años menor que él, y el año pasado estuvo en plantilla, se cogió el Red Shirt como freshman y este será su primer año en el que tendrá minutos y yo creo que también entrará en la rotación, ¿no? Habrá sido muy importante el reunir a los dos hermanos, ¿no? Por parte del entrenador, que esté el uno para poder atraer el otro en el transfer portal. Pues eso, un bloque de 6 jugadores importantes más estas dos adicciones, yo creo que se le queda una rotación de 8 o 9 jugadores de primer nivel para una conferencia como la MAC. Sí, totalmente, porque al final es cierto, Xavier Castañeda era el otro jugador de renombre de los últimos años que me viene a la cabeza, recientemente fichado por Unicaja. Y claro, es que te vuelve a esta gente que al final Tabari Johnson es un jugador que puede, ahora que se han ido otros, ¿no? Se ha ido Nate Johnson y demás, son gente, ¿no? Tabari Johnson, Samad Scott, incluso Bowen Harman, son gente que puede dar ese paso hacia adelante y aún hacerse más estrellas aún. Este año sin otra gente, ¿no? Y al final
Para mí lo de McHayfield, totalmente de acuerdo contigo, me parece un jugador para este nivel, me parece un auténtico lujo, sinceramente. No te voy a mentir, Jorge. Me parece que es que en Ohio State había muchos partidos, yo les recuerdo, de 4 titular. Y es un tipo que viene aquí para asumir mucho, para asumir muchos tiros, para asumir mucha energía, muchos rebotes. Yo creo que Mahaffey perfectamente, o Mahaffey, puede ser un tipo que aporte mucho y que sea de esos tipos que bajan un escalón para luego mejorar muchos números y demás y ser un tío importante. Pero es cierto que él es curioso porque él cuando llegó a Ohio State era un jugador de mucho menos, era mucho más bajito, menos cuerpo y demás, pero ha evolucionado a un cuerpo que desde luego que tiene una pinta que yo desde luego para este nivel me parece importante porque este tipo hay que recordar que era 4 estrellas, top 130 del país cuando se reclutó, es del estado de Ohio, con lo cual juega en casa también. Y claro, tiene que ser diferencial junto a, veremos, ¿no? Parece que junto al Money Lies, porque no hay otra persona o no hay otro jugador de mucho nivel, de mucha envergadura en ataque, ¿no? Quizás perdón, en ataque, en el juego interior. Esa quizás, Jorge, es la duda, ¿no? Porque es cierto que nunca han tenido pivots dominantes, pero claro, se les puede hacer corto también el juego interior con Lyles, con Rhys Briscoe, que es un freshman. Se les puede hacer corto cuando se enfrenten a otros jugadores mismamente en la conferencia, que aquí en la MAC sí que hay jugadores de un físico importante y demás. Obviamente me está viendo a la cabeza Youssef Kayat, el de Bowling Green, el jugador que estudia FIBA en Mason, que lo reclutó Michigan, ¿te acuerdas? El egipcio este. Sí. No sé, hay mucha gente, ¿no? De 6'9, 6'11 incluso. Y la única duda que le pongo yo, pero al final es un equipo que yo creo que va a jugar rápido. La idea va a ser volver a jugar rápida, de mucho guard y demás. Y es un equipo que no le he visto que tenga ningún torneo de estos. No, yo estaba Ningún mirando y torneo de tampoco. estos. Sí, de Fish Week. Pero es un equipo No. que, al igual que hablábamos ayer con Vermont, siempre es un equipo que suele tener sus 4 o 5 partidos ante rivales de nivel. Yo me acuerdo que tenían home and home con St. Mary's, yo recuerdo que Sí, tuvieron, han el año tenido, pasado sí. han tenido varios partidos ahí importantes y luego ese partido contra Kent State, la rivalidad en la MAC, es una tremenda gozada. Yo, Jorge, sí que es cierto que les veo menos favoritos que Vermont en la América East por la sencilla razón de que la MAC es una conferencia dura. Llega a Massachusetts además este año y vamos a ver cómo se le da de equipos también importantes. Hay equipos muy importantes aquí también, nuevamente Kent State, Ohio, Miami, Ohio, que le vuelve todo el mundo del año pasado que fuera a nivel menor, o la UMass de Frank Martin. Es una conferencia complicada, ¿no? Y creo que es cierto que es un equipo que tiene. Lo importante de ellos es que son todos muy veteranos. Para mí, es gente que se sabe el sistema y desde luego que es un equipo muy peligroso para todo el mundo. Sí, pues es que eso, la fórmula le ha funcionado otros años, sobre todo el año pasado, pues eso, si cambiamos en la pieza de Okonkwo, que tampoco fue determinante, por Mahaffey, pues más o menos te queda el mismo perfil de plantilla que el año pasado. Perdió un partido en la MAC, solo perdió un partido, recordémoslo, hicieron casi la temporada completa, más luego ganaron el torneo, ¿no? La fórmula le funcionó y él le gusta jugar con muchos guard, con rapidez, dándole minutos de descanso a todos para meterles intensidad. Lo que no puedes ganar por físico tuyo, digamos, de altura y envergadura, lo puedes ganar a base de intensidad y muchos cambios y salir un rato a tope y otro y otro y otro. Y eso es lo que le ha dado el éxito estos años, ¿no? Yo creo que a falta de ver un poco también las otras plantillas de la conferencia, yo sí que los, o sea, no tan favoritos como dices, de como Vermont en la American East, pero sí que podemos confiar en que la trayectoria de este Akron sea parecida a la del año pasado, por el tema de la base de jugadores que trae y las adiciones que ha hecho. Yo creo que podemos tener confianza en este equipo. Guerra van a dar, ¿no? Guerra van a dar y ya está. Al final, pues Bowen Harman, por ejemplo, que llegó el año pasado, también llegó de Ohio State. Es cierto que tanto con Seth Wilson como Josiah Harris, que llegaron de West Virginia y de North Carolina, no han funcionado.
pero Bowen Harman sí. Y yo hablaba de Tabari Johnson, pero Bowen Harman es un tipo que tiene clase y desde luego que como prospect no tuvo mucho caché, digámoslo así, pero bueno, al final que te reclute Ohio State, estuviera detrás de ti Cincinnati, Xavier, Indiana y Purdue, pues tiene pinta de que es un jugador que para la Mid-American tiene ese nivel. Entonces, vamos a ver si le vale con nuestros jugadores. Yo creo que sí, sinceramente, creo que van a dar mucha guerra. Luego el torneo de la Mid-American es una auténtica locura. Y vamos a ver, pero desde luego que muchos partidos de no conference que podamos, sí que nos vamos a ver de un equipo que mola mucho de ver, muy atrevido, muy rápido, que tira mucho triple y demás, y en un ambiente en su casa que eso sí que es verdad que es una gozada verlos jugar ahí en Akron, porque el ambiente que montan es tremendo. Pues Jorge, creo que queda todo dicho por parte de Akron, un equipo al cual tenemos que seguir, con jugadores que hemos dado un par de nombres para gente que luego ficha y quiere seguirlos en las fantasies y demás. Jugadores under the radar, hemos hablado de un par hoy. Así que nada, mil gracias por pasarte por aquí. Espero verte pronto por las ferias. Un placer, como siempre. Seguiremos aquí todo el verano hablando de equipos. Nada, ya sabéis que el contenido de NCA sigue en el canal y sobre todo si queréis ver todo lo relacionado con la NCA, podéis ver los vídeos pasados en los cuales hay mucho contenido, muchos temas interesantes de NCA, ex NCA, categorías inferiores y demás. Todo en College 360, la casa de la NCA. Hasta luego.